Dios los bendiga en este día. Les habla y les saluda su hermano en Cristo, Maynor Montes de Oca. Es una bendición poder saludarlos para compartir hoy en este espacio que le hemos denominado Darash, que es un concepto del Antiguo Testamento, que lo que significa es, o una de las cosas que significa es inquirir, investigar, también escudriñar, entre otros. Pero a la luz de la palabra, analizar ese concepto. Darash está en Esdras, en esta cita, Esdras 7:10, y ahí está el versículo en rojo, pero lo vamos a ampliar un poquito para que podamos conversar en este espacio a la luz de la Santa Biblia, en el nombre de Jesús, como una meditación, una reflexión corta, para que podamos poder aprender un poco más acerca de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, inquirir, investigar, eh, poder indagar, que fue lo que hizo este Esdras, este ministro, este siervo que Dios levantó en el tiempo también de Nehemías. Entonces, vamos a conversar y que sea de edificación este pensamiento o estos pensamientos para su honra y su gloria. Vamos a fundamentarnos entonces ahí en la base bíblica y qué fue lo que Esdras quiso inquirir, quiso indagar, investigar para poder enseñarle al pueblo. Entonces esa cita la vamos a ampliar. Esdras 7:10, que dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Esdras había preparado su corazón, mire, para inquirir, uno, la ley de Jehová, y para cumplirla, dos, y para enseñar, tres, en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas muy importantes que todo buen ministro, ¿verdad? Todo buen maestro como era Esdras, todo buen discípulo, todo doctor debe de saber, debe entender para poder compartir, enseñar ese mensaje. En el caso de Esdras, fue diligente, dice la palabra. Aquí lo que dice también en este versículo 10 es que preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Entonces en ese tiempo, en ese momento, para Esdras era el decálogo, era el Pentateuco de Moisés, para investigar sobre el derecho, la justicia, los estatutos, los principios de su Dios, Jehová de los ejércitos, para poder él cumplirlos. Me llama la atención que también para cumplirlos y después de cumplirlos, enseñar al pueblo. Es decir, que cuando dice cumplirlos es ponerlos por obra él, Esdras. Y después de haberlos cumplido él, entonces enseñar al pueblo que lo rodeaba, el pueblo de Israel. Por eso decíamos que importante que todo buen discípulo, todo buen maestro tenga estos conceptos claros, ¿verdad? Que hay que inquirir, que es como el estudio, pero hay que cumplir también, o sea, ponerlos por obra. En este caso, los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y después enseñar, tres cosas muy importantes. Entonces, en base a eso, poder servirle a su Dios, ¿verdad? Como lo hizo este Esdras, este siervo del Dios Altísimo. Entonces, claramente eso es la investigación para poder predicar, para poder enseñar la palabra, para que nosotros podamos aprender a la luz de esto y que sea de bendición para nuestras vidas. Entonces es corto el espacio para este espacio, como decíamos, Darash, que es un espacio de análisis, de investigación, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar un poquito ahí. En Esdras 7:6 dice de Esdras, este Esdras subió de Babilonia
era escriba, mire, era escriba. Escriba es como decir ahora era un maestro. Entonces dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Ahí está lo que decíamos, mira, el decálogo, el Pentateuco de Moisés, para enseñar ese derecho, esa justicia, etcétera. Pero él dice que era diligente, eso es lo que le llamamos ahora la diligencia de Esdras. Entonces dice que eh, Jehová el Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, ¿por qué estaba la mano de Jehová su Dios sobre Esdras, sobre este siervo? Porque él había preparado su corazón. Eso es para que nosotros ahora lo aprendamos y también lo podamos guardar en nuestro corazón y poder practicarlo. Él dice que había preparado su corazón y entonces dice que para inquirir, ¿verdad? Para investigar y para poner por obra y para enseñarle al pueblo, como habíamos dicho. Entonces dice que este escriba diligente, dice que Dios estaba con él por lo que él tenía en su corazón, lo que él estaba haciendo, practicando. Entonces Dios estaba agradado de él y por eso dice Dios estaba con él. Así todo buen hombre, buena mujer, del cual Dios se agrada, Dios va a estar con él y le va a conceder todo lo que le pida. Entonces es importante aprender esto a la luz de la palabra para que también nosotros podamos ser bendecidos de esta manera y ser diligentes, ¿verdad? Aquí la lección es ser diligentes en cuanto a la escudriñar la palabra, la Biblia, para poder practicar esos principios o esos conceptos que hablábamos, mire, que son tres, que era inquirir, cumplir y enseñar, que era lo que Esdras estaba haciendo. Amén. Para poder darse a dar a conocer, para poder dar testimonio de esas escrituras, de esa ley de Dios, que ahí se traduce Torah. Dice que era inquirir en la ley de su Dios, era la ley Torah para poder enseñársela al pueblo. Entonces, inquirir, cumplir y enseñar. Que eso quede en su corazón, amado hermano, amada hermana, pueblo de Dios, que eso quede en nuestro corazón, en nuestro espíritu plasmado, para que podamos nosotros, conforme a esta regla, hacer la obra de Dios y enseñar en el nombre de Jesús, para que podamos nosotros ser de bendición, para que podamos nosotros proyectarnos en el nombre de Jesús. Entonces, estos tres, solo quiero dejarle en su corazón un versículo de cada uno de estos. Si no nos da tiempo, pues lo podemos compartir en otro espacio de Darash, de investigación. Entonces, mire, inquirir. En el Salmo 9:10 aparece y dice la Biblia aquí, que también inquirir se traduce como buscar. Amén. O sea, estamos hablando de buscar, de inquirir, de escudriñar, de indagar, investigar. Todos esos son acepciones, o podríamos decirle son sinónimos de inquirir, lo que Esdras hacía, ¿ya? Respecto a lo que era la ley de Jehová su Dios, para cumplirla y para enseñarla. Amén. Esa regla para que podamos ser efectivos en la predicación y la enseñanza a los demás. En este caso Esdras al pueblo de Israel. Entonces dice, mira cómo dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí se usa ese concepto que Esdras, parece que el capítulo 7 decía, verso 10, inquirir. Es como que dijera, y Esdras buscó, ¿verdad? Con diligencia la ley de Jehová Dios, o Jehová su Dios. Entonces es una forma de buscar. En este caso lo aplicamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la ley de Dios. Que nosotros podamos inquirir, hermano, que nosotros podamos buscar la ley de nuestro Dios, la palabra de Dios, para poder cumplirla, ponerla por obra, pues, y enseñar a los demás. Y cuando se cumple, cuando se pone por obra la palabra de Dios,
es más efectivo el mensaje, puede ser más impactante, porque estamos dando lo que tenemos, ¿verdad? Como hemos aprendido, hemos oído que nadie puede dar lo que no tiene. Pero cuando alguien practica la palabra de Dios, entonces tiene esa virtud, ese poder. Y cuando enseño o predique, entonces puede ser mucho más efectivo en el poder del Espíritu Santo para sembrar la buena semilla. Amén. Entonces aquí mire, una de las cosas que uno logra cuando uno inquiere, cuando uno busca la ley de Dios, cuando uno busca la palabra de Dios, entonces dice que por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscan o a los que inquieren en tu palabra, en tu ley, ¿verdad? Que era lo que Esdras estaba haciendo, lo que diligentemente Esdras hacía. Entonces agradó al Señor y su Dios estaba con él y le concedió todas las peticiones, le abrió las puertas con el rey en ese momento. Me parece que era Artajerjes el rey, y se le concedió que el rey le diera los favores para llevar esa enseñanza, esa palabra, ¿verdad? Que habíamos dicho que Esdras era un escriba diligente, escriba figura de un maestro, de un ministerio primario, pero de un discípulo del Señor Jesucristo, como lo eran los apóstoles del Cordero, para poder llevar ese mensaje del reino de Dios. Pero entonces, por inquirir, por buscar, mire, Dios no nos va a desamparar. Dios va a estar contigo en todo momento, a toda hora. Dios va a estar con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Todo lo contrario, los que no buscan, los que no inquieren. Mire lo que dice este versículo, Salmo 10:4. Salmo 10:4 dice, mire, el malo por la altivez de su rostro, mire, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, ¿quiénes son los que no quieren? ¿Quiénes son los que no buscan? Porque aquí estamos usando el concepto Darash, que es el nombre del espacio que estamos llevando un poquito a manera de reflexión, de meditación corta. Entonces, él dice que el malo, hermano, dice que no busca por la altivez de su rostro, no quiere en Dios, en su palabra. Porque dice que Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Mire qué salmo más tremendo ese. Todo lo contrario del que leíamos anteriormente. Mire que era mire. Salmo 9:10, que dice que los que confían, lo confían en el Señor porque conocen su nombre. Por cuanto dice Jehová no desampara a los que buscan, a los que inquieren en Él, a los que inquieren en su palabra, en su ley, como Esdras. Amén. Escriba diligente, dice la palabra. Pero el malo, mire, el malo dice que no hay Dios en sus pensamientos. Por eso no busca, por eso no inquiere. Aquí me parece que tengo otro verso así relacionado con eso, que dice Salmo 10:13. ¿Por qué, pregunta, por qué desprecia el malo a Dios? Mire, qué salmo más tremendo. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Mire, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Mire qué tremendo. Mire lo que ha dicho el malo en su corazón. Tú no lo inquirirás. En otras palabras, él ha dicho, yo no lo voy a buscar. Yo no lo buscaré. Mire lo que ha dicho el malo. Entonces por eso dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Entonces no lo va a buscar. No va a escudriñar, no va a inquirir, porque él es malo. Amén. Por eso desprecia a Dios. Y como decía el verso anterior, ¿va? En sus pensamientos no está Dios. Pero en nuestro pensamiento, hermanos, discípulos amados, tiene que estar siempre el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, en todo momento, en todo el día. Que pase nuestra mente en el Señor, en su palabra, en su adoración, en su alabar, en su ley. Y entonces eso nos hace inquirir, investigar, eso nos hace entrar en ese nivel, en esa dimensión del Espíritu, para que podamos serle agradables como Esdras. Esdras, escriba diligente. Amén. Entonces ya para ir terminando esta reflexión, este pensamiento, mire,
Salmo 22, 26. Salmo 22, 26 dice, mire reverente a los que inquieren y buscan en la ley de Dios. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ahí está el concepto otra vez, mire. Aquí podemos decir, alabarán a Jehová los que inquieren, indagan, investigan, escudriñan. Y que mire cuál va a ser el resultado. Vivirá vuestro corazón para siempre. Vivirá vuestro corazón para siempre. Pero qué lindo entonces que mire, los humildes, dice que ellos alaban a Dios. Los humildes buscan a Dios, a Jehová. Y entonces vivirá su corazón para siempre. Porque inquieren, indagan. Y ese es el espíritu que tenía Esdras, este escriba diligente. ¿Para qué dijimos? Para en primer lugar, inquirir, después cumplir y después enseñar la palabra, la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con este espacio de Darash, de búsqueda, de investigación en la palabra de Dios y su nombre, como lo hizo Esdras. Y será en el próximo espacio que explicaremos qué es cumplir, qué es enseñar. Amén. Entonces, que es una bendición poder compartir con ustedes. Dios los bendiga. Y le pedimos a Dios que sea de bendición esta palabra, este consejo, esta reflexión. Y bendecimos sus casas y sus familias. Gracias, Padre, por permitirnos llevar este espacio a cada uno de los corazones y las almas. En el nombre de Jesús, que sea de edificación y bendición, y que en nosotros quede impregnados, Señor, estos principios, como en Esdras estaban bien impregnados. Y por eso te agradó. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.